Era una noche apaciblemente silenciosa, donde la brisa suave susurraba antiguos secretos entre los árboles que rodeaban el valle del río. Las estrellas brillaban intensamente, como si observaran cada movimiento de la tierra, y la luna llena iluminaba el camino de quienes se atrevieran a caminar de noche. En este escenario sereno, un misterio profundo estaba a punto de ser revelado. Un misterio que se remonta a los orígenes de la humanidad, a las historias de un pasado olvidado, donde seres extraordinarios vivían entre nosotros. Imagínese allí, en medio de ese paisaje mágico, sintiendo la frescura del aire nocturno. El olor de la tierra húmeda se mezcla con el aroma de las flores que se abren bajo la luz de la luna, creando un perfume que encanta los sentidos. La textura del césped bajo sus pies es suave y acogedora, mientras el sonido distante de un arroyo murmura, como si contara historias antiguas. Es una invitación a la reflexión, un momento de pausa para sumergirse en las profundidades de lo desconocido. Ahora, imagínese formulando una pregunta. ¿Qué ocurrió realmente en los tiempos antiguos, cuando los Nefilim andaban sobre la tierra? ¿Qué secretos ocultos están enterrados en las ruinas de civilizaciones olvidadas? Las historias hablan de gigantes que caminaron entre los hombres, seres que poseían gran estatura y fuerza y que, según algunos textos, no eran meramente humanos. Eran conocidos como los hijos de Dios, los Bene Elohim, que descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres. La narrativa bíblica en Génesis 6, 1-4 menciona a estos seres, describiéndolos como figuras inmensas, los Nefilim, que no eran solo una leyenda, sino parte de una realidad que muchos prefieren ignorar. Algunos estudiosos afirman que estos gigantes fueron responsables de grandes hazañas que moldearon la trayectoria de la civilización. Pero, ¿por qué entonces esta historia fue relegada al silencio? ¿Por qué se evita el tema en las conversaciones cotidianas? Hay un misterio profundo que envuelve a estos seres, un silencio institucional que se extiende por generaciones. Mientras observamos las estrellas, podemos cuestionar, ¿será que la historia de la humanidad es más compleja de lo que se nos ha enseñado? ¿Existen indicios de que los Nefilim fueron de hecho reales? Las evidencias están dispersas por el mundo, en templos antiguos, en relatos de varias culturas que hablan de seres poderosos, de dioses que descendieron a la tierra. ¿Qué les sucedió? ¿Fueron solo una memoria distorsionada del pasado o realmente dejaron su huella en la historia? Con cada nuevo descubrimiento arqueológico surgen más preguntas. Las pirámides de Egipto, monumentos majestuosos que desafían la lógica, ¿fueron construidas por manos humanas o por seres que poseían conocimientos que superaban nuestra comprensión actual? La precisión con la que fueron erigidas las grandes estructuras megalíticas, como las que encontramos en Baalbek, plantea cuestiones intrigantes. ¿Cómo pudieron aquellos pueblos antiguos, sin las herramientas que tenemos hoy, crear obras tan grandiosas? ¿Y si los Nefilim no solo existieron, sino que dominaron la tierra? La idea es fascinante y nos hace sumergirnos en una reflexión más profunda sobre la naturaleza del conocimiento y de la civilización. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Así como las ruinas que permanecen resistiendo al tiempo, nuestras propias narrativas también pueden contener verdades ocultas. Mientras respira lentamente, permitiendo que la tranquilidad de la noche lo envuelva, piense en cómo estas figuras míticas pudieron haber influido en la narrativa de la humanidad. Los textos antiguos hablan de un pacto, de conocimiento prohibido que fue transmitido a estos seres. El libro de Enoc, que narra la caída de los vigilantes, describe cómo estos seres enseñaron a los humanos habilidades que cambiaron el curso de la historia. Metalurgia, encantamientos, astrología, todo esto fue el legado de una era en la que lo mágico y lo físico coexistían. En este momento de reflexión, lo invito a permitirse viajar en el tiempo. Imagínese en el monte Hermón, donde los vigilantes supuestamente descendieron, donde el cielo se mezclaba con la tierra en una danza de divinidad y mortalidad. ¿Qué sentiría al estar allí, bajo la sombra de los antiguos, donde las historias se entrelazan con la realidad? La temperatura del aire cambiaría y el peso de la historia podría sentirse en cada respiración.
Casi podría escuchar los ecos de risas y murmullos de un tiempo en que los dioses caminaron entre los hombres. Y así, mientras se pierde en ese viaje, la pregunta persiste: ¿los Nefilim fueron meramente una leyenda o hay verdades ocultas que claman por ser descubiertas? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos, en las sombras de la historia y en las marcas dejadas por aquellos que vinieron antes que nosotros. El pasado es un vasto campo de exploración, y cada paso que damos hacia él trae nuevas posibilidades y nuevas preguntas. Mientras la noche avanza y los sonidos de la naturaleza se vuelven más suaves, permita que el misterio de los Nefilim impregne su mente. La búsqueda de verdades olvidadas es una jornada que nunca termina. A lo largo de esta noche, seremos guiados por estas cuestiones, y al adentrarnos en la historia, podremos descubrir los secretos que nos fueron ocultados. Que este sea un convite para una nueva forma de ver el mundo, donde lo que se cree imposible puede convertirse en una nueva verdad. La travesía de los Nefilim apenas está comenzando, y mientras usted se relaja, sumergiéndose en las profundidades de esta narrativa, recuerde que cada historia lleva en sí un pedazo de verdad, esperando ser revelado. Deje que la curiosidad lo lleve a nuevos horizontes, mientras las estrellas continúan brillando, vigías silenciosas de un pasado que aún puede ser desvelado. Mientras observa la luz suave de la luna reflejándose en las hojas de los árboles, puede sentir la curiosidad creciendo dentro de sí. El misterio de los Nefilim, los hijos de los dioses, aún resuena entre las generaciones. ¿Por qué sus historias fueron opacadas, relegadas al fondo de estanterías y bibliotecas? Ese silencio, casi ensordecedor, parece esconder verdades que muchos prefieren no enfrentar. ¿Y si estos seres extraordinarios realmente existieron? ¿Y si sus influencias aún permean la realidad en la que vivimos hoy? La brisa nocturna trae un leve temblor, casi como si la propia naturaleza estuviera susurrando secretos sobre lo que realmente ocurrió en el Edén, el lugar de origen de la humanidad. Los textos antiguos, como el libro de Enoc, ofrecen una narrativa intrigante sobre los Nefilim, describiéndolos como seres de gran poder y conocimiento. Estos vigilantes, que descendieron al monte Hermón, trajeron consigo habilidades que desafiaban la comprensión humana. Ellos enseñaron a los hombres sobre metalurgia, encantamientos, astrología y otras ciencias que en manos impropias podrían ser tan peligrosas como fascinantes. Secretos que desafiaban la comprensión humana. Ellos enseñaron a los hombres sobre metalurgia, encantamientos, astrología y otras ciencias que, en manos equivocadas, podrían ser tan peligrosas como fascinantes. Imagine, por un momento, cómo sería vivir en un mundo donde los Nefilim eran reales. La Tierra estaría repleta de maravillas y peligros, donde el conocimiento y el poder coexistirían en un equilibrio delicado. Sería una era de esplendor, pero también de conflicto. Los gigantes podrían haber sido vistos tanto como protectores como tiranos. Sus habilidades extraordinarias podrían haber moldeado la arquitectura y la agricultura, llevando a la humanidad a un nuevo nivel de evolución, pero al mismo tiempo podrían haber introducido la corrupción y la violencia, conforme sus acciones influenciaban las sociedades en formación. Cuando se habla de los Nefilim, es imposible no mencionar el diluvio, un evento cataclísmico que, según muchos relatos, buscaba limpiar la tierra de la corrupción que los humanos habían acumulado. Génesis nos presenta la imagen de un Dios deseando purificar a su pueblo, un juicio sobre la maldad que se había extendido como una plaga. Sin embargo, el relato sugiere que la influencia de los Nefilim aún persistió, incluso después de esa gran catástrofe. La frase, y también después, resuena como un eco de advertencia, insinuando que el linaje de estos seres podría haber sobrevivido, infundiendo al mundo con sus características incluso después del diluvio. En este momento, la noche parece intensificarse. El sonido del arroyo a lo lejos se vuelve más pronunciado, como si estuviera intentando contarnos esta historia desde hace eras. El viento, al pasar entre los árboles, lleva consigo el peso de secretos no revelados. Casi puedes sentir la presencia de estos seres, como si fueran sombras danzando en los límites de tu imaginación. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de encontrar a uno de ellos? ¿Qué preguntarías? Las respuestas podrían cambiarlo todo. Las marcas dejadas por estos gigantes en las civilizaciones antiguas son una parte esencial de la discusión. En Baalbek, Líbano, las enormes piedras que componen los templos antiguos aún desafían la capacidad de entendimiento actual. ¿Cómo pudieron estas piedras, algunas pesando más de 1000 toneladas, haber sido transportadas y posicionadas con tal precisión? La ingeniería moderna aún lucha por replicar tal hazaña.
¿Sería posible que los Nefilim, con su estatura y fuerza sobrehumanas, hubieran contribuido a estas construcciones monumentales? ¿O serían estas estructuras el resultado de una civilización perdida que poseía un conocimiento avanzado que hoy no logramos comprender? Mientras estos pensamientos resuenan en tu mente, percibes que cada pregunta trae consigo una nueva capa de misterio. ¿Qué sabemos realmente sobre la historia de la humanidad? ¿Las narrativas que nos han sido transmitidas son suficientes o hay más por descubrir? El silencio circundante parece profundizar estas cuestiones, invitándote a sumergirte aún más en las profundidades de estas reflexiones. Lo que conecta todas estas historias es la búsqueda de la verdad. En muchas culturas hay relatos de seres que vinieron del cielo, de divinidades que interactuaron con los humanos. Los Nefilim, si realmente existieron, representan una intersección fascinante entre lo divino y lo humano. Esta conexión nos lleva a cuestionar la propia naturaleza de la humanidad. ¿Qué significa ser humano? ¿Somos meros pasajeros en este mundo o hay una estructura mayor que nos une a algo trascendente? Esta conexión nos lleva a cuestionar la propia naturaleza de la humanidad. ¿Qué significa ser humano? ¿Somos meros pasajeros en este mundo o hay una estructura mayor que nos une a algo trascendente? Cuando los Nefilim fueron mencionados en las antiguas escrituras, la narrativa que siguió fue de destrucción y renacimiento. La historia de la humanidad está repleta de ciclos de ascenso y caída, de construcción y destrucción. ¿Qué entonces nos impide revisar estas historias bajo una nueva luz? La verdad sobre los Nefilim puede no ser solo sobre ellos, sino sobre nosotros mismos y sobre lo que nos hace humanos. Con la luna ahora más alta en el cielo, usted se permite contemplar lo que estos antiguos seres pueden enseñarnos. Es una reflexión sobre poder, responsabilidad y la línea tenue entre la iluminación y la oscuridad. Con cada respiración, usted siente el peso de las historias que nos precedieron, historias que, aunque distantes, aún resuenan en nuestro presente. La conexión con lo que fue puede guiarnos en direcciones inesperadas, revelando verdades que por mucho tiempo estuvieron ocultas bajo la superficie de la realidad. En este momento, mientras la noche avanza, usted percibe que la jornada en busca de respuestas apenas ha comenzado. Los secretos de los Nefilim, la verdad sobre el Edén, y las lecciones que podemos extraer de un pasado olvidado están esperando ser descubiertos. Y a medida que usted se entrega a esta búsqueda, siente una calma profunda apoderándose de usted. La verdad, incluso la más prohibida, puede ofrecernos no solo esclarecimiento, sino también un sentido renovado de propósito y comprensión. Así, mientras la luz de la luna brilla intensamente, usted se permite relajar, sabiendo que la búsqueda de la verdad nunca es en vano. La historia sigue desarrollándose, y usted está aquí para explorarla. Un viajero curioso en un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. Con cada respiración, usted se acerca más a la esencia de lo que significa existir entre los misterios del universo, entrelazándose con los ecos de un pasado que aún nos moldea. Mientras observamos el cielo estrellado, es difícil no preguntarse sobre las respuestas que están más allá de nuestro entendimiento. La historia de los Nefilim es una de esas cuestiones que provoca curiosidad y al mismo tiempo temor. Ellos no fueron solo figuras mitológicas, sino, según algunas interpretaciones, seres de un pasado distante que influyeron en la humanidad de maneras que aún no comprendemos completamente. Muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente los Nefilim? ¿Por qué surgieron? Y, lo que es más importante, ¿qué les sucedió? Para entender esta narrativa, necesitamos retroceder en el tiempo y explorar los orígenes de la Tierra, un lugar donde las líneas entre lo humano y lo divino eran más tenues de lo que podemos imaginar. La Biblia nos ofrece un atismo, pero los textos de otras culturas, como los sumerios, también nos ayudan a trazar una línea de tiempo que abarca milenios. El libro de Enoc, por ejemplo, detalla la historia de los vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres, generando una raza de gigantes. Si esta historia es verdadera, ¿qué implica esto sobre la naturaleza de la divinidad y de la humanidad? Los Nefilim fueron descritos como gigantes, pero, más que eso, eran considerados poderosos y temidos. Las leyendas narran que estos seres poseían habilidades que desafiaban la comprensión humana, y sus acciones, a menudo, resultaban en caos y destrucción. Las ciudades que construyeron, las civilizaciones que ayudaron a levantar, todo eso resuena en las ruinas que aún encontramos.
Monumentos megalíticos, como los de Baalbek en el Líbano, nos ofrecen una ventana a ese pasado distante. Título nuevo, B7. Las civilizaciones que ayudaron a levantar. Todo esto resuena en las ruinas que encontramos. Monumentos megalíticos, como los de Baalbek en Líbano, nos ofrecen una ventana a ese pasado distante. Baalbek es un lugar fascinante, no solo por su grandiosidad, sino por el misterio que lo rodea. Sus templos, con piedras tan inmensas, desafían la lógica contemporánea. ¿Cómo movieron y esculpieron bloques de cientos de toneladas los humanos primitivos? Los arqueólogos las atribuyen al trabajo colectivo y técnicas constructivas que, aunque impresionantes, siguen en debate. Pero si los Nefilim u otros seres de otro mundo hubiesen tenido un papel, la historia se vuelve más intrigante. Imagine el calor del sol golpeando las rocas antiguas mientras camina. El sonido del viento a través de las columnas es como una sinfonía del pasado, un canto de eras olvidadas. La textura áspera de las piedras, bajo sus dedos, es un recordatorio de la fuerza bruta empleada en su construcción. ¿Qué han presenciado estas piedras? ¿Qué historias se esconden en sus superficies desgastadas por el tiempo? El Génesis se refiere a una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, un acto que, según el texto, motivó la corrupción en la tierra. La unión de estas entidades divinas con los humanos provoca reflexiones sobre el significado de ser humano y divino. Esta intersección de mundos produjo a los Nefilim, una raza que, según las escrituras, trajo violencia e impiedad. ¿Cómo se relaciona con moralidad y ética? ¿Resuena aún la influencia Nefilim en nuestro mundo moderno? Otro relato fascinante es el del libro de Enoc, que describe a los 200 vigilantes que descendieron al monte Hermón. Estos seres pactaron bajo maldición, compartiendo saberes prohibidos. Este intercambio, que incluía metalurgia, hechicería y encantamientos, impactó profundamente el desarrollo civilizatorio. ¿Qué podemos aprender sobre nosotros mismos a partir de este intercambio? ¿La búsqueda del conocimiento es una bendición o una maldición? Las ruinas del Monte Hermón, con sus imponentes piedras y vestigios de estructuras antiguas, nos invitan a reflexionar sobre lo que allí sucedió. La majestuosa cumbre, que se eleva a 2.814 metros, es un lugar sagrado para las tradiciones que la veneran y quienes buscan comprender el pasado. ¿Qué pueden enseñarnos las montañas sobre la naturaleza de la humanidad y sobre nuestros propios impulsos? Al adentrarnos, encontramos conexiones con otras culturas, como las tablillas sumerias que hablan de los Anunnaki, seres que descendieron a la Tierra e interactuaron. Estas historias, aunque diversas, presentan una similitud intrigante, seres de otras dimensiones o realidades que influyeron en el crecimiento humano. ¿Habría un patrón global de interacción entre lo sagrado y lo mundano, entre lo divino y lo humano? Estas cuestiones invitan a la reflexión. A nuestro alrededor, la noche se profundiza y la naturaleza intensifica sus sonidos. El murmullo del río parece hacer eco de las voces de un pasado lejano. ¿Qué verdades queremos desvelar? ¿Qué sombras buscamos iluminar? La noche se profundiza y los sonidos de la naturaleza se intensifican. El murmullo del río que pasa parece hacer eco de las voces de un pasado lejano. ¿Qué verdades queremos desvelar? ¿Qué sombras buscamos iluminar? A medida que la noche avanza, es esencial recordar que la búsqueda de la verdad puede ser tanto una jornada transformadora como desafiante. La historia de los Nefilim puede ser vista como un símbolo de todo lo misterioso e indesconocido en nuestras vidas. Nos recuerdan que hay mucho más en el mundo de lo que los ojos pueden ver, un entrelazado de historias, culturas y experiencias que forman el tapiz de nuestra existencia. Mientras usted reflexiona sobre lo aprendido, ¿qué tal si se permite un momento de desconexión? Respire hondo y sienta la gravedad de su cuerpo anclándose en la realidad. El contacto con la tierra bajo usted es un recordatorio de su conexión con el pasado, con aquellos que nos precedieron. Así como los antiguos, nosotros también estamos en busca de sentido, de un propósito que trascienda nuestra comprensión. Y en la oscuridad de la noche, a medida que los misterios se desvelan, permítase relajarse y dejar que las preguntas floten. Ahora, imagínese regresando al Valle del Río, sintiendo la frescura del aire nocturno. Las estrellas siguen brillando y la luna llena observa silenciosamente, como si quisiera compartir sus secretos.
El viaje de los Nefilim puede ser olvidado por algunos, pero la búsqueda de la verdad permanece viva en cada uno de nosotros. La historia se desenvuelve y usted se convierte en parte de ella, un buscador en un mundo lleno de enigmas y posibilidades. La iniquidad que se había extendido. ¿Qué llevó a esa decisión severa? Los Nefilim, con sus interacciones con la humanidad, desempeñaron un papel central en este drama. La narrativa sugiere que sus acciones y enseñanzas no solo trajeron avance, sino también una profunda desviación de los caminos divinos. La corrupción moral y la violencia creciente se convirtieron en la norma, lo que llevó a la necesidad de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad. Los relatos antiguos hablan de Enoc, un hombre justo que caminó con Dios y fue llevado cerca de él sin experimentar la muerte. Su historia, aunque breve, está envuelta en misterio y reverencia. Enoc puede ser visto como un vínculo entre los humanos y los Nefilim, un testimonio de que la sabiduría y la rectitud aún eran posibles en un mundo lleno de desafíos. Tuvo visiones del cielo y atisbos de lo que estaba por venir, incluyendo el juicio que se acercaba. Su mensaje resonaba a través del tiempo, una advertencia sobre los peligros que la humanidad enfrentaba al apartarse del camino divino. El Edén, con todos sus encantos y bellezas, es frecuentemente retratado como un paraíso perdido. Pero, ¿y si los Nefilim también tuvieran sus raíces en ese lugar sagrado? La idea de que estos seres extraordinarios podrían haber residido en las cercanías o incluso haber visitado el Edén añade una nueva capa a nuestra comprensión sobre la humanidad. La interacción entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano, podría haber moldeado no solo la historia, sino también las creencias que aún resuenan en las tradiciones espirituales de hoy. Supongamos que los Nefilim actuaron como mensajeros o incluso intermediarios entre Dios y la humanidad. Podrían haber sido enviados para guiar, enseñar y proteger, pero, en cambio, terminaron convirtiéndose en una fuente de discordia. Este entendimiento saca a la luz la complejidad de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal, que se refleja en muchas culturas y religiones. Las historias sobre los Nefilim pueden ser vistas como un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos, la lucha entre la luz y la oscuridad que habita en cada uno de nosotros. Muchas culturas y religiones, las historias sobre los Nefilim pueden verse como un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos, la lucha entre la luz y la oscuridad que habita en cada uno de nosotros. La visión de un mundo dominado por los Nefilim también evoca la imagen de una civilización avanzada, donde conocimientos y tecnologías podrían haber sido mucho más sofisticados de lo que imaginamos. Las estructuras megalíticas encontradas alrededor del mundo, como las pirámides y los templos antiguos, pueden ser vestigios de ese legado. La precisión y la grandiosidad de estas construcciones desafían la narrativa convencional de la historia humana. ¿Cómo pudieron seres humanos comunes, sin las herramientas y tecnologías modernas, haber realizado tales proezas monumentales? Las teorías que rodean estas construcciones a menudo invocan la posibilidad de que los Nefilim, con su conocimiento superior, hayan contribuido a estas realizaciones. Reflexionemos sobre las implicaciones de estas historias. Si los Nefilim realmente existieron y tuvieron una presencia tangible en la Tierra, ¿qué significaría esto para nuestra comprensión de la historia humana? Muchas tradiciones orales y escritas alrededor del mundo traen ecos de seres extraordinarios que enseñaron y guiaron a las civilizaciones, y la conexión con los Nefilim podría ser un hilo común que une esas narrativas. La idea de que la humanidad pudo haber sido influenciada por fuerzas más allá de su comprensión puede ser desconcertante, pero también fascinante. Esto nos lleva a cuestionar qué verdades aún están escondidas bajo las capas del tiempo, esperando ser descubiertas. Sin embargo, la presencia de los Nefilim también es un recordatorio de las consecuencias que acompañan al poder y al conocimiento. Lo que comenzó como una interacción potencialmente beneficiosa entre las divinidades y los humanos rápidamente se transformó en una espiral de corrupción. Lo que podría haber sido una era de avance y armonía se convirtió en una lucha por la supervivencia en medio del caos. El diluvio, entonces, puede verse no solo como un castigo, sino como una purificación, una oportunidad para que la humanidad recomience. ¿Qué aprendemos de esto? Quizás el mensaje subyacente sea que, incluso cuando estamos rodeados por el desorden, todavía tenemos la capacidad de elegir el camino de la rectitud y la justicia.
En la serenidad de la noche, mientras escuchas el susurro de las hojas y el canto distante de algún animal nocturno, puede ser difícil no preguntarse qué más esconde la historia. La interconexión entre la mitología de los Nefilim y las narrativas contemporáneas sugiere que la línea entre realidad y leyenda puede ser más tenue de lo que imaginamos. Al contemplar las estrellas, puedes sentir el peso de las preguntas no respondidas y las historias no contadas. En la búsqueda por entender a los Nefilim y su influencia, somos desafiados a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Cuáles son las consecuencias de las elecciones que hacemos en nuestras propias vidas? ¿Cómo lidiamos con el conocimiento que poseemos? Las lecciones del pasado, incluso involucrando a seres que pueden parecer distantes o míticos, aún resuenan en nuestro día a día. El desafío permanece: ¿cómo podemos usar lo que aprendemos para moldear un futuro mejor? Mientras la noche avanza, la idea de que los Nefilim no son solo figuras de un pasado distante, sino quizás reflejos de las luchas eternas de la condición humana, continúa profundizándose. Y así, en este espacio de quietud, eres invitado a permitir que estas reflexiones se asienten en tu corazón y mente. Después de todo, ¿qué significa realmente ser humano en un mundo repleto de misterios? Y, como la historia de los Nefilim nos enseña, quizás el verdadero poder reside no solo en la fuerza o el conocimiento, sino en la capacidad de elegir el amor, la compasión y la justicia, incluso frente a la adversidad. La suave brisa parece susurrar promesas de nuevos comienzos, mientras te permites relajar y dejar que esos pensamientos se disuelvan en un estado de paz. El misterio de los Nefilim, así como la historia de la humanidad, permanece abierto, esperando que cada uno de nosotros encuentre su propio camino en medio de la complejidad del mundo. Con esto, puedes permitirte adentrarte en el sueño, llevando contigo las lecciones y los misterios de la noche. Las piedras que componen sus templos son tan inmensas que desafían la lógica contemporánea. ¿Cómo lograron seres humanos primitivos mover y esculpir bloques que pesan cientos de toneladas? La mayoría de los arqueólogos atribuye estas proezas a un trabajo colectivo humano a lo largo de generaciones, pero hay quienes creen que una fuerza superior, quizás incluso los propios Nefilim, desempeñó un papel crucial en esta construcción monumental. La historia de los Nefilim nos enseña que quizás el verdadero poder reside no solo en la fuerza o el conocimiento, sino en la capacidad de elegir el amor, la compasión y la justicia, incluso frente a la adversidad. La suave brisa parece susurrar promesas de nuevos comienzos, mientras te permites relajar y dejar que esos pensamientos se disuelvan en un estado de paz. El misterio de los Nefilim, así como la historia de la humanidad, permanece abierto, esperando que cada uno de nosotros encuentre su propio camino en medio de la complejidad del mundo. Con esto, puedes permitirte adentrarte en el sueño, llevando contigo las lecciones y los misterios de la noche. Las piedras que componen sus templos son tan inmensas que desafían la lógica contemporánea. ¿Cómo lograron seres humanos primitivos mover y esculpir bloques que pesan cientos de toneladas? La mayoría de los arqueólogos atribuye estas proezas a un trabajo colectivo humano a lo largo de generaciones, pero hay quienes creen que una fuerza superior, quizás incluso los propios Nefilim, desempeñó un papel crucial en esta construcción monumental. Lo que se sabe es que estos gigantes dejaron marcas indelebles en la tierra y en la historia de la humanidad. Mientras caminamos por el valle donde se erige Baalbek, casi podemos escuchar los ecos de las voces que una vez vibraron entre estas piedras. El polvo y el calor de la tarde nos envuelven, y el aire parece cargado de misterio. Visualizamos a los trabajadores antiguos, no solo como hombres comunes, sino como parte de una gran narrativa, una que incluso pudo haber sido influenciada por seres que no eran enteramente humanos. Lo que se desarrolló aquí fue más que un simple acto de construcción. Fue una fusión de habilidades, conocimientos y quizás incluso de poderes que escapa a la comprensión moderna. Los relatos de los Nefilim, como se mencionó anteriormente, se encuentran en textos antiguos, incluido el libro de Enoc, que describe a los vigilantes, ángeles enviados para observar la tierra. Sin embargo, se desviaron de su misión y se unieron con las hijas de los hombres, lo que resultó en una generación de gigantes. ¿Qué pudo haber motivado a estos seres celestiales a transgredir sus órdenes? ¿La curiosidad?
¿El deseo de poder o algo aún más profundo, una conexión innata con la humanidad que los llevó a buscar una experiencia entre los mortales? Estas preguntas permanecen abiertas, desafiando nuestra comprensión sobre lo divino y lo humano. La historia nos muestra que el poder corrompe y que la falta de límites puede llevar a consecuencias devastadoras. Los Nefilim, con sus habilidades sobrehumanas, eran vistos como dioses por algunos y como monstruos por otros. Para muchos, ellos eran una fuente de terror. Las leyendas cuentan que a medida que su influencia crecía, las sociedades comenzaron a sucumbir a la violencia y al irrespeto por valores fundamentales. Las antiguas ciudades, que una vez fueron centros de cultura y prosperidad, se convirtieron en sombras de sí mismas, devastadas por la impiedad. De hecho, los textos antiguos a menudo resaltan que la presencia de los Nefilim en la tierra estaba relacionada con un ciclo de corrupción y destrucción. El diluvio, por ejemplo, es frecuentemente interpretado como una respuesta divina a la degeneración moral que se apoderó del mundo. La historia de Noé y su arca es un relato que nos recuerda que la creación y la destrucción caminan lado a lado. Los Nefilim, con sus acciones, fueron catalizadores de ese proceso de degradación que llevó a la necesidad de un nuevo comienzo. Es un relato que nos recuerda que la creación y la destrucción van de la mano. Los Nefilim, con sus acciones, fueron catalizadores de este proceso de degradación que llevó a la necesidad de un nuevo comienzo. Mientras viajamos por la historia, es fascinante notar cómo diferentes culturas abordan la cuestión de los gigantes y de seres divinos. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses que descendieron a la tierra e interactuaron con los humanos. La similitud entre los relatos sugiere que, en algún nivel, estas historias reflejan un conocimiento compartido, una comprensión común de la presencia de seres poderosos que influenciaron a la humanidad. Lo que es aún más intrigante es que estas narrativas, extendidas por culturas tan distintas, parecen contar la misma historia de un pasado que fue monumental, pero que es frecuentemente relegado al reino de la mitología. Ante tales evidencias, muchos comienzan a preguntarse si los Nefilim realmente existieron o si son meras creaciones de nuestra imaginación colectiva. Los arqueólogos se han topado con estructuras que no encajan en las narrativas tradicionales de la historia humana, como las pirámides y las místicas construcciones en Pumapunku, donde bloques de piedra encajan de forma tan perfecta que desafían la lógica convencional. ¿Cómo desarrollaron estas civilizaciones técnicas tan avanzadas? Lo que sabemos es que, aunque no podamos probar la existencia de los Nefilim, sus historias permanecen profundamente arraigadas en nuestra psique. A medida que nos adentramos en este enigma, nos vemos obligados a considerar que la historia puede ser mucho más compleja de lo que nos han enseñado. Las concepciones de dioses, gigantes y seres superiores pueden ser interpretaciones de un conocimiento ancestral, una memoria colectiva de eventos que moldearon no solo la Tierra, sino la propia esencia de la humanidad. La posibilidad de que existan fuerzas más allá de nuestra comprensión que influyen en nuestras vidas no es solo intrigante, es una posibilidad que resuena en nuestro ser. Volviendo a Baalbek, la grandiosidad de las piedras nos hace reflexionar sobre lo que realmente sabemos de la humanidad y su lugar en el cosmos. Necesitamos observar estas estructuras no solo como monumentos, sino como testimonios de un tiempo en que las fronteras entre lo humano y lo divino eran más fluidas. ¿Qué nos dicen estas construcciones sobre nuestra capacidad de crear y destruirlos? ¿Qué sucedió realmente en estas tierras antiguas que aún reverberan con secretos? A medida que la noche se acerca y las estrellas comienzan a brillar en el cielo oscuro, nos damos cuenta de que la verdad sobre los Nefilim quizás nunca sea revelada por completo. Sin embargo, el viaje para entender este misterio continúa fascinándonos e inspirándonos a buscar lo que está oculto. Permítase sentir la curiosidad pulsando en su interior mientras nos adentramos más profundamente en las sombras del pasado. ¿Qué representan realmente los Nefilim? ¿Gigantes o simplemente una metáfora para los desafíos que enfrentamos en nuestro propio tiempo? Las respuestas pueden estar tan distantes como las constelaciones que ahora observamos, pero la búsqueda de ellas es parte de nuestra propia narrativa. Y así, envueltos por este encanto, seguimos adelante, siempre en busca de más respuestas, más historias y más misterios. Los Nefilim,
con sus raíces profundas en la narrativa del Edén, nos invitan a explorar una dimensión fascinante de la mitología y la teología. Imaginemos por un momento las palmeras meciéndose suavemente con el viento, las aguas cristalinas de un río serpenteando a lo largo de la tierra fértil, mientras los seres celestiales observan la creación de Dios. El Edén no era solo un espacio físico, sino un estado de pureza, un lugar donde la conexión entre lo humano y lo divino era palpable. Pero, ¿y si, entre los árboles frutales y las flores vibrantes, los Nefilim hubieran encontrado un hogar temporal, un santuario para sus interacciones con la humanidad? La presencia de ellos en el Edén podría haber introducido una nueva era de conocimiento y sabiduría. Imaginemos a los Nefilim compartiendo con Adán y Eva secretos del cosmos, enseñándoles sobre las estrellas, sobre la medicina y sobre las artes. Este intercambio podría haber sido visto como un regalo divino, una oportunidad para que la humanidad evolucionara y prosperara bajo la orientación de seres que trascienden el entendimiento humano. Sin embargo, como muchas historias de poder, esta también podría tener un lado oscuro. El mismo conocimiento que podría elevar a la humanidad también podría llevarla a una caída. Cuando hablamos sobre los Nefilim, es imposible no considerar el impacto de sus acciones. La tradición sugiere que, en lugar de ejercer su influencia de manera benevolente, muchos de ellos eligieron alejarse del propósito original de guiar a la humanidad. Esta elección de optar por el poder y la dominación en detrimento de la orientación y la protección puede ser vista como un reflejo de la naturaleza humana, la ambición. A medida que los Nefilim se involucraron más en sus interacciones con los humanos, pueden haber perdido de vista su verdadera misión, llevando a la humanidad a un camino de corrupción y desobediencia. La transición del Edén a la tierra corrompida es un tema recurrente en las historias de muchas culturas. Es una advertencia sobre cómo el conocimiento, cuando es abusado, puede tener consecuencias devastadoras. Los Nefilim, con sus habilidades y saberes, podrían haberse convertido en una fuerza coercitiva, manipulando a la humanidad para cumplir sus propios deseos. La narrativa bíblica habla sobre gigantes, no solo en estatura, sino en influencia y poder. La idea de que estas entidades podrían haber transformado el Edén de un paraíso en un campo de batalla entre los humanos y las fuerzas espirituales es tanto intrigante como aterradora. Entender la dinámica entre los Nefilim y los humanos es esencial para desentrañar la complejidad de las narrativas que nos rodean. Podemos imaginar un momento en que Adán y Eva, rodeados por la belleza del Edén, son abordados por uno de los vigilantes, quizá Semiasa, quien ofrece sabiduría a cambio de adoración. Esta interacción podría haber cambiado el destino de generaciones. El conocimiento que trajeron podría haber sido revelador, pero también destructivo. Este dilema moral se refleja en muchos mitos e historias de advertencia, donde los personajes enfrentan elecciones difíciles entre lo que es correcto y lo que es deseable. Las consecuencias de esta alianza entre los Nefilim y la humanidad pudieron haber sido profundas y duraderas. A medida que la corrupción se extendía, la naturaleza divina de la creación comenzó a desvanecerse. Las historias nos cuentan que los Nefilim no eran solo seres gigantes, eran en muchos sentidos una manifestación de la lucha interna de la humanidad entre la luz y la oscuridad. Enoc, como el hombre justo, emerge como un faro de esperanza en medio del caos. Él caminó con Dios y se convirtió en una voz de advertencia, intentando rescatar lo que quedaba de la pureza original. Su historia es un recordatorio de que, incluso en tiempos de gran corrupción, todavía existen aquellos que buscan la verdad y la rectitud. El Edén, sin embargo, es más que solo una ubicación geográfica, es un estado espiritual. La narrativa sugiere que, incluso después de la caída, la esencia del Edén aún vive dentro de la humanidad. La lucha entre seguir el camino divino o ceder a la tentación de los Nefilim es una batalla que se desarrolla en cada uno de nosotros. Lo que los Nefilim nos enseñan es que, aunque podamos ser influenciados por fuerzas externas, la elección final siempre reside en nuestro interior. Esta elección es lo que moldea nuestro destino, tanto individual como colectivo. A medida que reflexionamos sobre la historia de los Nefilim y sus interacciones con la humanidad, nos confrontamos con una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser humano? Tenemos la capacidad de crear y destruir, de elevar y de rebajar. La sospecha de que los Nefilim eran, de cierta forma, un reflejo de nuestras propias fallas y debilidades nos obliga a mirar hacia nuestro interior.
Las enseñanzas que nos fueron ofrecidas pueden ser tanto bendiciones como maldiciones, y nos corresponde a nosotros discernir entre lo que es verdaderamente bueno y lo que puede llevarnos a nuestra ruina. Conforme la narrativa avanza, el eco de la historia de Enoc resuena en nuestros corazones. Su búsqueda de justicia y verdad sirve como un recordatorio de que siempre debemos esforzarnos por buscar la luz, incluso cuando estamos rodeados por la oscuridad. El Edén pudo haberse perdido, pero la esperanza y la capacidad de redención permanecen. Cada uno de nosotros lleva una parte del Edén dentro de sí, una conexión con lo divino que nunca puede ser totalmente borrada. Los Nefilim entonces son más que seres de historias antiguas, representan las dualidades de la existencia humana, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el conocimiento y la ignorancia. En sus historias encontramos no solo los peligros de ceder a la tentación, sino también la fuerza para resistir y buscar la verdad. Y así, mientras exploramos lo que quedó de esa antigua narrativa, somos invitados a considerar nuestro propio papel en la continuación de esta historia. ¿Qué haremos con el conocimiento que tenemos? ¿Cómo elegiremos vivir nuestras vidas en un mundo que aún está moldeado por las influencias de fuerzas más allá de la comprensión? Estas preguntas nos guían en nuestra jornada, a medida que buscamos la verdad, incluso en medio del misterio y la incertidumbre. La historia nos muestra que el poder corrompe y que la falta de límites puede llevar a consecuencias devastadoras. Los Nefilim, con sus habilidades sobrehumanas, eran vistos como dioses por algunos y monstruos por otros. Para muchos, eran una fuente de terror, mientras que otros los veneraban como seres sagrados. Este dualismo en la percepción de los Nefilim revela mucho sobre la naturaleza humana y la necesidad de comprender lo desconocido. Las leyendas que circulan sobre ellos no son solo relatos de gigantes que caminaron sobre la tierra, sino también reflexiones sobre la moralidad, la ambición y las consecuencias de traspasar los límites. Las leyendas que circulan sobre ellos no son solo relatos de gigantes que caminaron sobre la tierra, sino también reflexiones sobre la moralidad, la ambición y las consecuencias de cruzar los límites. Al revisitar Baalbek, imaginamos las ceremonias que tuvieron lugar en sus templos. Sacerdotes ataviados con largas vestiduras, con rostros inmersos en rituales, clamaban por favor divino mientras la multitud alrededor observaba, fascinada y aterrorizada. La conexión entre los Nefilim y los humanos era palpable, casi como si los gigantes caminaran entre ellos, no solo como figuras mitológicas, sino como seres reales que influían en la vida cotidiana de las personas. Las leyendas locales hablaban de encuentros, de visiones y de milagros atribuidos a estos seres extraordinarios. ¿Cómo podría una civilización tan avanzada surgir sin la influencia de algo mayor? Las historias sobre las habilidades de los Nefilim eran diversas. Algunos decían que podían manipular los elementos, mientras otros creían que tenían la capacidad de curar. Esta gama de poderes atribuidos no solo los hacía fascinantes, sino también aterradores. El miedo que provocaban era un reflejo de la vulnerabilidad humana ante lo desconocido. Era esa vulnerabilidad la que hacía que las personas buscaran respuestas en rituales, oraciones y sacrificios, con la esperanza de apaciguar a estos seres inmensos que de alguna manera moldeaban su destino. A medida que caminamos por estas ruinas, el aire se vuelve más denso, como si las memorias de estos eventos estuvieran impregnadas en las piedras. Un viento suave sopla, trayendo consigo el eco distante de risas y susurros. Es fácil imaginar que, en tiempos antiguos, las voces de hombres y mujeres se mezclaban con el canto del viento, mientras hacían sus ofrendas a los Nefilim, buscando protección y bendiciones. El suelo bajo nuestros pies parece vibrar con historia, como si las rocas guardaran secretos que se niegan a disiparse con el tiempo. Pero, ¿qué ocurrió realmente cuando los Nefilim caminaron entre los humanos? El libro de Enoc ofrece vislumbres de una era donde las interacciones entre los dos mundos eran comunes. La narrativa de los vigilantes, que descendieron al monte Hermón y eligieron esposas entre las hijas de los hombres, plantea cuestiones complejas. ¿Por qué estos seres, que venían de un orden superior, estaban tan interesados en mezclarse con la humanidad? ¿Sería una búsqueda de comprensión, un deseo de experimentar la vida mortal o un plan más siniestro en juego? Los Nefilim, al igual que los hombres, eran seres ambivalentes.
Mientras algunos eran descritos como protectores, otros eran vistos como opresores. A medida que sus historias se entrelazaban con las de las civilizaciones que los rodeaban, la línea entre lo sagrado y lo profano se volvía cada vez más tenue. Los templos construidos en su honor no eran solo lugares de adoración, sino también de control. Las élites utilizaban la reverencia a estos seres para consolidar el poder y la influencia sobre las personas. La fe se transformaba en una herramienta, un arma, que podría ser utilizada tanto para unir como para dividir. Con el paso del tiempo, las narrativas de los Nefilim se fueron volviendo más enigmáticas. El diluvio, que muchos creen que fue una respuesta divina a los actos corruptos de los gigantes, se convirtió en un hito que separó la era de los Nefilim de la humanidad. Pero incluso después de la catástrofe, las historias continuaron persistiendo. ¿Qué pasó con los remanentes de los Nefilim después del diluvio? ¿Habrían ellos de alguna manera sobrevivido, o sus linajes se dispersaron entre los mortales? Estas preguntas resuenan en nuestros corazones, desafiando nuestra comprensión de la historia y de la propia naturaleza del poder. B7. ¿Habrán, de alguna forma, sobrevivido, o sus linajes se dispersaron entre los mortales? Estas preguntas resuenan en nuestros corazones, desafiando nuestra comprensión de la historia y de la propia naturaleza del poder. Al reflexionar sobre los relatos, percibimos que los Nefilim no eran solo figuras de un pasado distante, sino representaciones de dilemas que aún enfrentamos hoy. El deseo de poder y control, la lucha entre el bien y el mal, y la búsqueda de la trascendencia son temas universales que se entrelazan con la narrativa de los gigantes. La naturaleza humana es un campo fértil para la ambición y la corrupción, y la historia de los Nefilim nos enseña que estos ciclos pueden repetirse si no estamos vigilantes. Mientras nos alejamos de Baalbek, la luz del sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo con colores cálidos y vibrantes. El paisaje a nuestro alrededor parece cambiar, como si el tiempo se estuviera desplegando. Lo que antes parecía una ruina, ahora se transforma en un símbolo de un pasado glorioso y sombrío, un recordatorio de los límites que fueron traspasados y de las consecuencias que surgieron. Los ecos de los Nefilim aún resuenan, no solo en las piedras, sino en cada uno de nosotros, en nuestras propias luchas y aspiraciones. La historia de los Nefilim es una advertencia y una inspiración. Mientras exploramos estos misterios, somos invitados a reflexionar sobre lo que significa ser humano, sobre el poder que buscamos y sobre las decisiones que tomamos. ¿Qué dejamos para las próximas generaciones? ¿Qué legados construimos? Y más importante aún, ¿cómo logramos equilibrar nuestros deseos con la responsabilidad que conlleva el conocimiento? A medida que estas preguntas permanecen en nuestra mente, la noche avanza y la oscuridad se convierte en un manto acogedor, envolviéndonos en su silencio reverente. Ahora, mientras estamos aquí, en la quietud del momento, permitamos que estas reflexiones se asienten en nuestras almas, como las piedras que erigieron templos imponentes. Que los misterios del pasado nos guíen en nuestras jornadas y que podamos encontrar consuelo en la incertidumbre, sabiendo que, como los Nefilim, somos parte de una narrativa mucho mayor, una que trasciende el tiempo y el espacio. La sabiduría de los antiguos aún vive en nosotros, y es esa conexión la que nos impulsa a seguir explorando, cuestionando y soñando. Los Nefilim, con sus raíces profundas en la narrativa del Edén, nos invitan a explorar una dimensión fascinante de la mitología y la teología. Imaginemos por un momento las palmeras meciéndose suavemente con el viento, las aguas cristalinas de un río serpenteando a lo largo de la tierra fértil, mientras los seres celestiales observan la creación de Dios. El Edén no era solo un espacio físico, sino un estado de pureza, un lugar donde la conexión entre lo humano y lo divino era palpable. Pero, ¿y si, entre los árboles frutales y las flores vibrantes, los Nefilim hubieran encontrado un hogar temporal, un santuario para sus interacciones con la humanidad? La presencia de ellos en el Edén podría haber introducido una nueva era de conocimiento y sabiduría. Imaginemos a los Nefilim compartiendo con Adán y Eva secretos del cosmos, enseñándoles sobre las estrellas, sobre la medicina y sobre las artes. Este intercambio podría haber sido visto como un regalo divino, una oportunidad para que la humanidad evolucionara y prosperara bajo la guía de seres que trascienden el entendimiento humano. Sin embargo, como muchas historias de poder, esta también podría haber un lado oscuro. El mismo conocimiento que podría elevar a la humanidad también podría llevarla a una caída.
El entendimiento humano, sin embargo, como toda historia de poder, esta podría tener un lado oscuro. El mismo conocimiento que eleva a la humanidad puede también causarle una caída. Cuando hablamos sobre los Nefilim, es imposible no considerar el impacto de sus acciones. La tradición sugiere que en lugar de ejercer su influencia de manera benevolente, muchos eligieron apartarse de su propósito original de guiar a la humanidad. Esta elección de optar por el poder y la dominación en detrimento de la orientación y la protección puede verse como un reflejo de la ambición humana. A medida que los Nefilim se involucraron más con los humanos, pudieron haber perdido de vista su verdadera misión, conduciendo a la humanidad a la corrupción y desobediencia. La transición del Edén a la tierra corrompida es un tema recurrente en las historias de muchas culturas. Es una advertencia sobre cómo el conocimiento abusado puede tener consecuencias devastadoras. El poder sin responsabilidad, nos enseña la historia, puede transformarse en tiranía. Así, la presencia de los Nefilim, antes vista como una bendición, comenzó a ser percibida como una maldición. Lo que podría haber sido un diálogo fructífero entre los mundos se convirtió en una batalla silenciosa por el control y la influencia. Al considerar esta narrativa, podemos imaginar a Adán y Eva, quienes, al recibir ese poderoso conocimiento, comenzaron a cuestionar su propia autonomía. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde seres superiores caminan entre ellos? La curiosidad, que antes los llevaba a explorar el jardín, ahora se transformaba en duda y ambición. Los Nefilim, de guías, pasaron a ser tentadores, ofreciendo no solo conocimiento, sino también poder. Así, la línea entre el bien y el mal comenzó a desdibujarse. Las historias cuentan que los Nefilim trajeron consigo no solo sabiduría, sino también seducción. Las entidades destinadas a cuidar de la humanidad se volvieron parte de sus debilidades. La seducción del poder era irresistible y las semillas de una nueva era se plantaban, no sin un precio. Adán y Eva, al involucrarse con los Nefilim, comenzaron a percibir que la curiosidad podría llevar a la destrucción. El Edén, un lugar de armonía, se estaba convirtiendo en terreno fértil para conflictos y desacuerdos. Con el tiempo, las interacciones entre Nefilim y la humanidad se volvieron más complejas. Lo que empezó como un simple intercambio de conocimiento se transformó en un juego de manipulación, donde chocaban deseos humanos y ambiciones Nefilim. Es posible que, en su búsqueda de poder, hayan perdido la capacidad de ver a la humanidad como iguales. Lo que antes era una relación de mentor y aprendiz pasó a estar marcada por una jerarquía distorsionada, viéndolos como piezas en un tablero y no como colaboradores. A medida que la corrupción se extendía, el Edén comenzó a transformarse. Las flores vibrantes perdieron su brillo y las aguas del río, antes cristalinas, se volvieron turbias. La pureza del lugar fue sustituida por desesperación y ambición desenfrenada. Los Nefilim, en lugar de protectores de la creación, se convirtieron en sus destructores, haciendo inevitable la caída del Edén. La forma en que usaron su conocimiento y poder trajo consecuencias que resonarían a través de las generaciones. La creación se convirtieron en sus destructores, y la caída del Edén se hizo inevitable. La forma en que los Nefilim usaron su conocimiento y poder trajo consigo consecuencias que resonarían a través de las generaciones. En este punto, la narrativa nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder y la ambición. Cuando se permite que el poder prevalezca sobre la responsabilidad, las consecuencias pueden ser desastrosas. Lo que pudo haber sido un legado de sabiduría se convirtió en un ciclo de destrucción y sufrimiento. Así, la historia de los Nefilim y del Edén sirve como un poderoso recordatorio sobre la importancia de equilibrar el conocimiento con la ética y la moralidad. A medida que la narrativa se desarrolla, se nos invita a pensar sobre lo que esto significa para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde el conocimiento está a nuestro alcance, pero la forma en que lo usamos puede moldear nuestro futuro. El legado de los Nefilim nos enseña que, aunque el conocimiento puede ser una herramienta poderosa, debe usarse con conciencia. El Edén, un símbolo de armonía, se perdió cuando el deseo de conocimiento y poder superó la sabiduría y la compasión. Al fin y al cabo, la historia de los Nefilim es una invitación a la reflexión. ¿Cómo podemos aprender de sus elecciones y evitar repetir los mismos errores?
En un mundo repleto de información y posibilidades, la verdadera sabiduría reside en saber cuándo actuar y cuándo retroceder. El equilibrio entre el deseo de conocer y la necesidad de respetar los límites es esencial para no perder nuestra propia esencia. Ante esta narrativa, somos llevados a comprender que la búsqueda desmedida de poder puede llevar a la destrucción de todo lo que amamos. Los Nefilim, que podrían haber sido nuestros guías, se convirtieron en símbolos de un camino que muchos desearían evitar. Así, la historia del Edén y de los Nefilim es más que una simple narrativa antigua. Es una lección atemporal sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras elecciones. Un viento suave sopla, trayendo consigo un susurro de historias olvidadas. Las piedras de Baalbek, testigos de un pasado glorioso, parecen vibrar con la energía de los acontecimientos que allí se desarrollaron. Mientras caminamos entre las ruinas, es como si pudiéramos escuchar los ecos de las voces de antiguos sacerdotes, los gritos de reverencia de un pueblo que miraba a los Nefilim con una mezcla de adoración y miedo. Las columnas majestuosas, aún de pie a pesar del tiempo, parecen guardar secretos profundos, secretos que van más allá de la comprensión humana. Las leyendas nos cuentan que los Nefilim eran seres de gran estatura, con una fuerza y un poder que superaban la capacidad de los mortales. Pero lo que realmente los hacía amenazadores era su conexión con lo divino. Eran vistos como intermediarios entre los humanos y las fuerzas sobrenaturales. No era solo su tamaño lo que inspiraba temor, sino la noción de que podían, en un abrir y cerrar de ojos, alterar el destino de las personas. Los relatos hablaban de una época en la que los Nefilim caminaron entre los mortales, interactuando con las comunidades y dejando marcas indelebles en la conciencia colectiva. Imaginar aquellos días nos hace reflexionar sobre la relación entre poder y responsabilidad. Los Nefilim, con sus habilidades sobrehumanas, eran reverenciados, pero también cargaban con el peso de inmensas expectativas. Cuando usaban sus dones, lo hacían con un objetivo claro: proteger y guiar. Sin embargo, la línea entre protección y dominación era tenue. El miedo de que estos seres inmensos pudieran volverse contra la humanidad era una sombra constante en el espíritu de las personas. Así, mientras algunos buscaban ganarse su favor a través de rituales y ofrendas, otros se preguntaban si era prudente confiar en seres tan poderosos. Las historias de encuentros con los Nefilim eran diversas y fascinantes. Algunas narrativas hablaban de curas milagrosas, donde los humanos se veían libres de enfermedades que los aquejaban desde hacía años. Otras hablaban de personas que, en momentos de desesperación, clamaron por ayuda y fueron atendidas. Estos relatos generaban esperanza, pero también creaban un ambiente de dependencia. Las comunidades se reunían en torno a rituales que garantizaban la protección de los Nefilim, mientras la vida cotidiana se convertía en un ciclo de adoración y temor. Hacer una pausa para observar el lugar nos permite imaginar las ceremonias que ocurrían en estas columnas sagradas. El brillo de las antorchas reflejándose en las piedras pulidas, el olor a incienso mezclado con el aire fresco de la montaña, y el redoble de los tambores que resonaba como un llamado a la divinidad. El sonido era una sinfonía de reverencia y expectativa, donde cada corazón palpitaba con la posibilidad de un contacto con lo sobrenatural. Era un momento en que los límites entre lo humano y lo divino se difuminaban, y las personas se sentían parte de algo más grande. Sin embargo, esta conexión sagrada tenía su lado oscuro. Por cada historia de curación había un relato de pérdida. Los Nefilim, con su poder, también podían traer destrucción. En un instante, podían decidir que la humanidad ya no merecía su protección. El miedo a su ira era palpable, y muchos se preguntaban sobre la moralidad de confiar en seres que ejercían tal control sobre el destino de los mortales. Esta tensión entre adoración y temor reflejaba la complejidad de la naturaleza humana y sus interacciones con lo desconocido. Mientras exploramos la arquitectura monumental de Baalbek, es inevitable pensar en la construcción de este lugar. ¿Cómo una civilización pudo erigir tales estructuras? El tamaño de las piedras, algunas pesando miles de toneladas, desafía la lógica. Incluso con las tecnologías modernas, levantar tales monumentos sería una hazaña colosal. Esta cuestión nos lleva a considerar que, quizás, la ayuda de los Nefilim no fuera solo una cuestión de fuerza física, sino una colaboración mística que trascendía la comprensión común.
Los habitantes de aquel tiempo pudieron haber visto a los Nefilim como guías, ayudando a moldear no solo el paisaje físico, sino también el espiritual. Las marcas de las herramientas encontradas en las ruinas revelan una habilidad que roza lo sobrenatural. Cortes precisos y superficies pulidas indican un conocimiento técnico que, para muchos, parece imposible de ser alcanzado por seres humanos comunes. Esta percepción alimenta la idea de que había algo más allá de la simple habilidad humana en juego. Las narrativas alrededor de estas construcciones giran en torno a una búsqueda de la verdad, una verdad que mezcla lo real y lo mítico. La presencia de los Nefilim en las historias de la humanidad sugiere que no eran solo figuras aisladas, sino parte de una gran trama. Eran, en cierto modo, reflejos de las aspiraciones y los miedos humanos. Así como los Nefilim eran vistos como figuras divinas, la humanidad también busca a sus propios gigantes, aquellos que pueden ayudarlos a trascender las limitaciones de la existencia cotidiana. Y en este acto de búsqueda creamos nuestras propias historias, nuestros propios mitos y quizás nuestras propias versiones de los Nefilim, que continúan influyéndonos de maneras que aún estamos aprendiendo a entender. A medida que el sol comienza a ponerse detrás de las montañas, la suave luz del crepúsculo envuelve Baalbek en un aura mágica. Las sombras crecen, y es fácil imaginar los rituales que una vez ocurrieron allí, donde lo sagrado y lo mundano se encontraban. El eco de las voces de los antiguos todavía resuena, y las lecciones que dejaron se hacen más evidentes. El poder, cuando no está templado por la sabiduría, puede llevar a la ruina. Este mensaje, entrelazado en las leyendas sobre los Nefilim, nos invita a reflexionar sobre los riesgos de buscar la grandeza sin considerar las consecuencias. Mientras nos alejamos de las ruinas, una sensación de reverencia nos envuelve. Es un recordatorio de que, por más que intentemos comprender el pasado, siempre habrá misterios que permanecen. El legado de los Nefilim es uno de ellos, y la búsqueda de respuestas sigue viva, como una llama que nunca se apaga. La transición del Edén a una tierra corrompida es un tema que resuena en muchas culturas alrededor del mundo, reflejando una profunda advertencia sobre las consecuencias del abuso del conocimiento. Los Nefilim, inicialmente vistos como portadores de sabiduría y poder, pudieran haberse convertido en agentes de corrupción, llevando a la humanidad a un camino de decadencia moral y espiritual. La historia de Adán y Eva, con sus elecciones y consecuencias, resuena como un eco distante de la interacción entre los Nefilim y los humanos. Imaginemos entonces los momentos que precedieron a la caída. El Edén, con su belleza exuberante, era un jardín donde cada hoja, cada flor y cada fruto portaba la esencia de la creación. Sin embargo, ese espacio sagrado también era un campo de batalla para fuerzas opuestas. Los Nefilim, descendientes de seres celestiales, eran atraídos por este mundo, seducidos por la fragilidad y la curiosidad de los humanos. Veían en Adán y Eva no solo criaturas hechas a imagen de Dios, sino también como una oportunidad para ejercer su influencia. A medida que las interacciones se intensificaban, la sabiduría que los Nefilim compartían comenzaba a tener un costo. El conocimiento sobre la metalurgia, la agricultura avanzada y las ciencias ocultas era ofrecido a cambio de adoración, de reconocimiento. Los humanos, fascinados por estas nuevas habilidades, comenzaron a alejarse del propósito divino que los había creado. El deseo de poder crecía, así como la ambición de igualarse a los seres que los guiaban, llevando a una relación compleja que se volvía cada vez más tóxica. La dinámica entre Nefilim y humanos fue transformándose. Lo que comenzó como un intercambio de conocimiento evolucionó a una relación de dominación. Los Nefilim, en lugar de ser guías benevolentes, se convirtieron en tiranos, manipulando las emociones y las voluntades de los humanos. La humanidad, en su búsqueda de poder y comprensión, comenzó a actuar en contra de los preceptos de Dios, ignorando las advertencias y las orientaciones que habían recibido. El resultado fue un alejamiento de la pureza original del Edén, una caída en un abismo de corrupción. Una de las historias que rodea a los Nefilim es la de cómo influyeron en la construcción de ciudades y civilizaciones. Con la ayuda de ese conocimiento, las comunidades humanas comenzaron a prosperar, pero a un costo.
Las ciudades se convirtieron en centros de idolatría y corrupción, donde los humanos adoraban a los Nefilim como dioses. Esta adoración no era solo un reflejo de la influencia de los Nefilim, sino también una evidencia del deseo humano de elevarse por encima de su condición, de convertirse en más de lo que eran. El ciclo de ambición y caída se intensificó. Lo que era un intercambio de conocimiento se convirtió en un juego de poder, y la línea entre lo sagrado y lo profano se volvió indistinta. Los Nefilim, al alejarse de su verdadera naturaleza de guías, comenzaron a ser vistos como dioses, y a su vez pasaron a exigir reverencia y sacrificios. Esta transformación no solo distorsionó la relación entre humanos y Nefilim, sino que también tuvo un impacto profundo en la espiritualidad de la humanidad. Detrás de los muros de ciudades grandiosas, la corrupción se extendió como una plaga. La violencia y la impiedad se hicieron comunes, y las enseñanzas divinas fueron enterradas bajo capas de orgullo y ambición. Las lecciones que debían haber elevado a la humanidad ahora la arrastraban a un abismo de desesperación. La desobediencia se propagaba, y la relación entre lo humano y lo divino se volvía cada vez más tenue. En este escenario de decadencia, somos llevados a reflexionar sobre la elección de Adán y Eva. Lo que pudo haber sido un camino de iluminación y crecimiento se transformó en un ciclo de caída y destrucción. El conocimiento, que era un regalo, pasó a ser una maldición. Los Nefilim, que inicialmente fueron vistos como portadores de luz, se convirtieron en sombras que se cernían sobre la humanidad, oscureciendo su entendimiento y su conexión con el Creador. La narrativa de los Nefilim nos enseña sobre el peligroso equilibrio entre conocimiento y poder. A medida que la humanidad buscaba entender y dominar el mundo a su alrededor, las fuerzas celestiales que inicialmente deseaban guiarla se convirtieron en figuras de opresión. Esta transformación no solo alteró el panorama espiritual de la época, sino que dejó un legado que resonaría a través de las generaciones. El Edén, un lugar de paz y pureza, fue cercado por una nube de desesperación y traición. Los Nefilim, con sus promesas seductoras, lograron desviar el curso de la creación, llevando a la humanidad a un destino sombrío. A medida que reflexionamos sobre esta historia, somos llamados a contemplar lo que significa realmente conocer y qué debemos hacer con ese conocimiento. En este punto de la narrativa, es importante recordar que la historia de los Nefilim y del Edén no es solo una fábula antigua. Es un recordatorio atemporal sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que éstas traen. La relación entre lo humano y lo divino es delicada y debe ser tratada con reverencia y respeto. Después de todo, el conocimiento es una herramienta poderosa, capaz de construir o destruir dependiendo de cómo decidamos usarlo. Al cerrar este capítulo, nos quedamos con preguntas que resuenan en las profundidades de nuestra propia existencia. ¿Cómo usamos nuestro conocimiento? ¿Estamos siguiendo un camino de luz o dejándonos llevar por las sombras de la ambición y la corrupción? La historia de los Nefilim es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia jornada y a buscar un equilibrio entre lo que sabemos y cómo usarlo. Porque al final, la verdadera sabiduría es entender que el poder debe ir siempre acompañado de responsabilidad y que la búsqueda de conocimiento debe ser guiada por el amor y la bondad. VCT, porque al final, la verdadera sabiduría reside en entender que el poder debe ir siempre acompañado de responsabilidad y que la búsqueda de conocimiento debe ser guiada por el amor y la bondad. En aquella época, los relatos de encuentros con los Nefilim se extendían como fuego en campo seco. Cada historia traía consigo una mezcla de temor y respeto. Había quienes hablaban de los gigantes como figuras benevolentes, seres que descendían de las montañas y ofrecían sabios consejos, mientras otros los veían como amenazas, capaces de sembrar la destrucción en un abrir y cerrar de ojos. Las tribus, alrededor de las hogueras, compartían sus experiencias, y cada palabra parecía llevar el peso de la adoración y el miedo. Un joven llamado Cael, de la tribu que habitaba el Valle del Río, siempre escuchaba con atención las historias contadas por los más viejos. Él estaba fascinado por la idea de que seres tan poderosos pudieran existir. Desde pequeño soñaba con encontrar un Nefilim. Él imaginaba qué diría, cómo se presentaría a una entidad tan grandiosa. Para Cael, los Nefilim no eran solo leyendas, eran parte de su realidad, una presencia constante en el imaginario colectivo del pueblo. Cierta noche, durante la luna llena, mientras los demás dormían, Cael salió en busca de aventura.
Él caminó hasta las orillas del río, donde el agua reflejaba el brillo plateado de la luna. La atmósfera estaba cargada de misterio y el viento susurraba entre los árboles. Kael se sentía atraído por una fuerza invisible, como si algo lo estuviera llamando. Él se aventuró más lejos, dejando atrás la comodidad de su tribu, sintiéndose cada vez más cerca de un destino desconocido. Al llegar a un claro, Kael vio una inmensa figura destacándose contra el cielo estrellado. Su corazón se disparó y la respiración se hizo pesada. Era un Nephilim, exactamente como las historias describían. Alto y majestuoso, con un aura de poder y gracia, el ser parecía casi etéreo. Kael quedó paralizado, incapaz de decidir si debía acercarse o huir. Sin embargo, la curiosidad venció. Él dio un paso adelante, y el Nephilim se giró lentamente, sus ojos brillando como estrellas. «No debes temer, joven», dijo el Nephilim con una voz profunda y resonante. «Soy Meren, y vengo en busca de un corazón puro, alguien que cree en la esperanza y en la luz». Las palabras resonaron en el claro, trayendo un sentimiento de paz al espíritu angustiado de Kael. Él no podía creer lo que oía. Meren no era solo un gigante, era alguien que conocía las fragilidades y los miedos de los mortales. Kael se presentó, temblando de emoción. «Mi nombre es Kael, siempre creí que los Nephilim eran más que historias, siempre creí que podemos ser guiados por ustedes». Meren sonrió, y la expresión en el rostro del gigante era una mezcla de amistad y compasión. «Eres valiente, Kael». Muchos temen lo desconocido, y se alejan de lo que no comprenden. Pero tú buscaste la verdad, y por eso serás recompensado. El Nephilim comenzó a hablar sobre los tiempos antiguos, cuando los humanos y los seres divinos coexistían en armonía. Él describió cómo los Nephilim fueron creados para proteger la tierra, pero también para enseñar a los mortales sobre el equilibrio y la responsabilidad. Kael escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Meren estaba allí para restaurar la conexión perdida entre los humanos y las fuerzas que siempre los rodearon, y eso encendió una llama de esperanza en el corazón del joven. «Pero los tiempos han cambiado», continuó Meren, su voz ahora cargada de tristeza. «Los humanos se han olvidado de sus raíces, y muchos se han alejado de la luz. La codicia y la ambición corrompieron los corazones, y ahora el mundo está en peligro. Mis hermanos y yo necesitamos ayuda, pero necesitamos que los mortales recuerden lo que es verdaderamente importante». «Pero los tiempos han cambiado», continuó Meren, su voz ahora cargada de tristeza. «Los humanos se han olvidado de sus raíces, y muchos se han alejado de la luz. La codicia y la ambición corrompieron los corazones, y ahora el mundo está en peligro. Mis hermanos y yo necesitamos ayuda, pero necesitamos que los mortales recuerden lo que es verdaderamente importante». Kael sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La forma amigable de Meren contrastaba con la gravedad de sus palabras, y él percibió que los Nephilim no eran solo figuras de adoración, sino también seres que necesitaban apoyo. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Kael, decidiendo que no podía dejar pasar esta oportunidad. «¿Cómo puedo ayudarlos?». Meren miró a los ojos de Kael, y por un momento el joven sintió como si estuviera mirando al universo mismo. «Difunde el mensaje, lleva esperanza al corazón de las personas, muéstrales que aún existe luz, incluso en la oscuridad, y cuando llegue la hora, prepárate para ser un guardián del conocimiento. Los Nephilim no pueden hacerlo solos, necesitamos aliados». Con esas palabras, algo dentro de Kael cambió. Se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma. La conexión que había hecho con Meren no era solo un encuentro fortuito, sino un llamado. Se sentía llamado a ser un portavoz, a llevar el mensaje no solo a su tribu, sino a todas las comunidades de los alrededores. A partir de aquel encuentro, se convertiría en un defensor de la verdad, un buscador de la luz en tiempos sombríos. Mientras la luna se movía por el cielo, Meren comenzó a desvanecerse, como humo en el viento. Recuerda, Kael, la verdadera fuerza reside en la unión y en el coraje de luchar por lo correcto. La jornada será larga, pero no te rindas. Siempre estaré en busca de aquellos que creen.
y con un último brillo en sus ojos, el Nefilim desapareció en la oscuridad de la noche. Cael regresó a su tribu, con el corazón lleno de determinación. Sabía que la tarea que le esperaba no sería fácil. Habría escepticismo, duda y resistencia. Sin embargo, la conexión que había establecido en el claro lo fortaleció. Sabía que las historias de los Nefilim necesitaban ser contadas, que la verdad necesitaba ser revelada, y que nunca más podría ignorar la responsabilidad que ahora cargaba. En los días que siguieron, Cael comenzó a reunir a los miembros de su tribu, compartiendo sus experiencias y lo que había aprendido. Les contó sobre Meren y la necesidad de recordar las antiguas enseñanzas. Hablaba con tanto fervor que hasta los más escépticos comenzaron a escuchar. Las voces de apoyo comenzaron a surgir y la historia de Cael se extendió como un eco, atravesando los valles y bosques, alcanzando comunidades distantes. Así, una nueva jornada se iniciaba. Cael se convertiría no solo en un contador de historias, sino en un verdadero líder, guiando a su pueblo de vuelta a la conexión con lo divino. Sabía que los Nefilim podrían ser más que leyendas y que quizás, con el tiempo, la humanidad pudiera redescubrir la fuerza que existía en su propio corazón. Y así, en cada paso que daba, él cargaba el peso de un legado que apenas comenzaba a desplegarse. La transición del Edén a una tierra corrompida es un tema que resuena en muchas culturas alrededor del mundo, reflejando una profunda advertencia sobre las consecuencias del abuso del conocimiento. Los Nefilim, inicialmente vistos como portadores de sabiduría y poder, pudieron haberse convertido en agentes de corrupción, llevando a la humanidad por un camino de decadencia moral y espiritual. La historia de Adán y Eva, con sus elecciones y consecuencias, resuena como un eco distante de la interacción entre los Nefilim y los humanos. Imaginemos entonces los momentos que precedieron la caída. El Edén, con su belleza exuberante, era un jardín donde cada hoja, cada flor y cada fruto contenía la esencia de la creación. Sin embargo, ese espacio sagrado también era un campo de batalla para fuerzas opuestas. Los Nefilim, descendientes de seres celestiales, eran atraídos por ese mundo, seducidos por la fragilidad y la curiosidad de los humanos. Veían en Adán y Eva no solo criaturas hechas a imagen de Dios, sino también una oportunidad para ejercer su influencia. A medida que las interacciones se intensificaban, la sabiduría que los Nefilim compartían empezaba a tener un costo. El conocimiento sobre la metalurgia, la agricultura avanzada y las ciencias ocultas era ofrecido a cambio de adoración, de reconocimiento. Los humanos, fascinados por estas nuevas habilidades, comenzaron a alejarse del propósito divino que los había creado. El deseo de poder crecía, así como la ambición de igualarse a los seres que los guiaban, llevando a una relación compleja que se volvía cada vez más tóxica. La dinámica entre Nefilim y humanos fue transformándose. Lo que comenzó como un intercambio de conocimiento evolucionó a una relación de dominación. Los Nefilim, en lugar de ser guías benevolentes, se convirtieron en tiranos, manipulando las emociones y las voluntades de los humanos. La humanidad, en su búsqueda de poder y comprensión, comenzó a actuar en contra de los preceptos de Dios, ignorando las advertencias y las orientaciones que había recibido. El resultado fue un alejamiento gradual de las verdades eternas y un hundimiento en un abismo de moralidad cuestionable. Las semillas de la corrupción fueron plantadas y el impacto comenzó a extenderse como una plaga. La sociedad, antes unida y en armonía con la creación, comenzó a fragmentarse. Las disputas por poder y reconocimiento se volvieron comunes. Los humanos empezaron a adorar a los Nefilim, ofreciéndoles sacrificios y tributos en busca de favores. La inocencia del Edén, que antes era un refugio de paz y alegría, ahora era un recuerdo distante, eclipsado por la ambición desmedida. Los Nefilim, percibiendo la vulnerabilidad y la sed de poder de los humanos, intensificaron su influencia. Comenzaron a promover rivalidades y conflictos entre las tribus, garantizando así que la humanidad permaneciera dependiente de su sabiduría y protección. El conocimiento, que una vez fue un don, se convirtió en una herramienta de control. Con cada enseñanza, con cada nueva habilidad, venía una expectativa, la sumisión a la voluntad de los Nefilim. La relación se volvió aún más compleja cuando los Nefilim comenzaron a mezclarse con los humanos.
A medida que el caos se intensificaba, la necesidad de un redentor se hacía más evidente. La historia de una figura que pudiera alzarse contra los Nefilim y restaurar la armonía perdida comenzó a resonar en corazones y mentes. El concepto de un Salvador se extendió entre las tribus, una esperanza de que, en medio de la oscuridad, una luz podría finalmente brillar. Los Nefilim, conscientes de que la insatisfacción crecía, comenzaron a actuar de manera más tiránica, reforzando aún más su control y represión. Temían que el despertar de la humanidad pudiera ser su ruina. Sin embargo, en su arrogante deseo de poder, los Nefilim no se dieron cuenta de que las semillas de un nuevo comienzo estaban siendo plantadas, incluso en medio de la corrupción. La historia del Edén no estaba completamente perdida. La lucha por la libertad y la verdad apenas comenzaba, y las próximas generaciones tendrían que enfrentarse no solo a los Nefilim, sino también a las sombras que crecían dentro de sí mismas. La travesía de la humanidad estaba a punto de cruzar un punto de no retorno, y el eco del pasado resonaría en las decisiones que estaban por venir. La lucha por la redención sería intensa y difícil, pero la chispa de la esperanza, aunque pequeña, nunca dejó de brillar. «No debes temer, joven», dijo el Nefilim con una voz profunda y suave que resonó en el claro, haciendo que las hojas de los árboles danzaran ligeramente, como si respondieran a su llamado. Cael, aún paralizado por la imponente presencia del ser, sintió una ola de calma invadir su ser. En medio del miedo, una curiosidad abrumadora se apoderaba de él. Aquello era real. El Nefilim estaba ante él, y no quería perder la oportunidad de comprender aquel misterio. «Soy Meren, uno de los hijos del Edén, enviado para observar a los mortales. ¿Qué te trae aquí, a este lugar solemne?» El Nefilim hizo una pausa. Su presencia envolvente parecía detener el tiempo. Cael reunió coraje y respondió, su voz temblaba ligeramente. «Solo quería saber si las historias sobre ustedes son ciertas, si realmente existen». Meren sonrió, con una expresión que mezclaba sabiduría y un toque de nostalgia. «Las historias son siempre una mezcla de verdad y fantasía». Los Nefilim fueron creados en tiempos antiguos, antes de que muchos de sus ancestros caminaran sobre esta tierra. Somos seres de gran poder, y por ello, durante muchos siglos, fuimos vistos como dioses o monstruos, dependiendo de la perspectiva de quien narraba los eventos. Cael escuchaba atentamente. Cada palabra era como un hilo que tejía una nueva comprensión de su mundo. «Pero, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Qué pasó con los demás?», preguntó, ansioso por más respuestas. El Nefilim miró hacia el horizonte, como si viera más allá de lo que tenía delante. «Los tiempos han cambiado, pequeño Cael. La humanidad se ha alejado de su verdadera esencia. Los Nefilim se han convertido en un recuerdo distante, un eco de un pasado glorioso que ahora es solo un susurro en las leyendas». «¿Entonces ya no tienes poder sobre nosotros?», indagó Cael, con una mezcla de esperanza y duda en su voz. Meren inclinó la cabeza, reflexionando. «El poder no se mide solo por la fuerza física, sino por la influencia sobre el corazón y la mente de las personas. Cuando los Nefilim dejaron la tierra, muchas de sus bendiciones y enseñanzas se perdieron. Pero aún hay quienes buscan la verdad en las sombras, y son esos quienes pueden recordar las enseñanzas perdidas». La conversación se convirtió en un flujo de preguntas y respuestas, donde Cael sentía cada vez más la conexión. Él deseaba entender más sobre las verdades ocultas del Edén, sobre cómo los Nefilim, antiguos guardianes del conocimiento y la sabiduría, se convirtieron en figuras míticas. «Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no regresaron para guiarnos?», cuestionó Cael, con una sinceridad que transparentaba en su mirada. Meren miró profundamente a los ojos del joven. «No podemos interferir directamente en la evolución de las almas humanas. El libre albedrío es sagrado. Sin embargo, siempre ha existido un deseo de reconectarnos con aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender.
Somos las sombras de los árboles que ves, los susurros del viento que sientes. Estamos aquí, pero de maneras que quizá no puedas comprender totalmente. Cael reflexionó sobre ello. Las palabras de Meren resonaban en su interior, haciéndolo ponderar sobre la esencia de las tradiciones de su tribu. Se recordó las historias que escuchó sobre los antiguos rituales, sobre cómo sus ancestros buscaban la sabiduría en el silencio de la naturaleza y en las noches estrelladas. Era un camino que muchos habían abandonado, pero que aún palpitaba en su corazón. Miró el cielo estrellado, sintiendo que las estrellas no eran solo luces distantes, sino faros de esperanza y sabiduría. Cael se dio cuenta de que, al buscar a los Nefilim, en realidad se había encontrado a sí mismo, y esa revelación lo llenaba de un sentimiento de paz. El viaje estaba lejos de terminar, apenas comenzaba, y él estaba listo para enfrentar los desafíos que vendrían, armado con la sabiduría de los antiguos y un corazón abierto a lo desconocido. La transición del Edén a una tierra corrompida es un tema que resuena en muchas culturas alrededor del mundo, reflejando una advertencia profunda sobre las consecuencias del abuso del conocimiento. Los Nefilim, inicialmente vistos como portadores de sabiduría y poder, pudieron haberse convertido en agentes de corrupción, llevando a la humanidad a un camino de decadencia moral y espiritual. La historia de Adán y Eva, con sus elecciones y consecuencias, resuena como un eco distante de la interacción entre los Nefilim y los humanos. Imaginemos entonces, los momentos que precedieron la caída. El Edén, con su exuberante belleza, era un jardín donde cada hoja, cada flor y cada fruto llevaba la esencia de la creación. Sin embargo, este espacio sagrado también era un campo de batalla para fuerzas opuestas. Los Nefilim, descendientes de seres celestiales, eran atraídos por este mundo, seducidos por la fragilidad y la curiosidad de los humanos. Veían en Adán y Eva no solo criaturas hechas a imagen de Dios, sino también una oportunidad para ejercer su influencia. A medida que las interacciones se intensificaban, la sabiduría que los Nefilim compartían empezaba a tener un costo. El conocimiento sobre la metalurgia, la agricultura avanzada y las ciencias ocultas se ofrecía a cambio de adoración, de reconocimiento. Los humanos, fascinados por estas nuevas habilidades, comenzaron a alejarse del propósito divino que los había creado. El deseo de poder crecía, así como la ambición de igualarse a los seres que los guiaban, llevando a una relación compleja que se volvía cada vez más tóxica. La dinámica entre Nefilim y humanos se fue transformando. Lo que comenzó como un intercambio de conocimiento evolucionó hacia una relación de dominación. Los Nefilim, en lugar de ser guías benévolas, se convirtieron en tiranos, manipulando las emociones y las voluntades de los humanos. La humanidad, en su búsqueda de poder y comprensión, comenzó a actuar contra los preceptos de Dios, ignorando las advertencias y las orientaciones que había recibido. El resultado fue un alejamiento gradual de los valores divinos y una creciente degradación moral. La tentación que envolvió a la humanidad no era solo sobre el fruto prohibido, sino sobre lo que aquel fruto representaba, el deseo de ascender al nivel de los Nefilim. Con la constante intervención e influencia de estos seres, las personas comenzaron a buscar formas de volverse iguales a ellos, creyendo que el verdadero poder residía en el conocimiento que estaban adquiriendo. Esta seducción era como un veneno que se infiltraba en las venas de la sociedad, corrompiendo corazones y mentes. Los Nefilim, percibiendo la vulnerabilidad de los humanos, comenzaron a explotar esta ambición. No eran solo observadores, eran participantes activos en el deterioro de la moralidad. Ofrecían enseñanzas que, aunque parecieran benéficas, traían consigo consecuencias devastadoras. La metalurgia, por ejemplo, brindó la capacidad de forjar armas, facilitando la violencia y la guerra. La agricultura avanzada condujo a la acumulación de riquezas, generando desigualdad y celos entre las tribus. El conocimiento oculto empezó a ser utilizado para manipular y controlar, creando cultos y prácticas que se alejaban cada vez más de la adoración al Creador. Con el tiempo, las relaciones entre los humanos se volvieron tan distorsionadas como las interacciones con los Nefilim. Las comunidades, que antes vivían en armonía, fueron divididas en facciones, cada una luchando por poder e influencia. La adoración a estos seres, que antes era espontánea y genuina, se transformó en rituales oscuros, donde se ofrecían sacrificios a cambio de favores y poder.
La moralidad, una vez cimentada en la conexión con lo divino, fue sustituida por una ética del poder y la dominación. Los Nefilim, ahora vistos como dioses o semidioses, estaban en el centro de esta nueva orden. Su presencia era reverenciada, pero también temida. Muchos líderes humanos comenzaron a autodenominarse representantes de los Nefilim, alegando que su poder provenía directamente de las bendiciones de estos seres. Esta manipulación solo profundizó la corrupción, a medida que aquellos que buscaban control utilizaban el temor y la admiración del pueblo para consolidar su dominio. La fe en Dios, que una vez proporcionó una base sólida para la moralidad y la justicia, fue gradualmente sustituida por una fe en la fuerza y la autoridad de los Nefilim. Del pueblo para consolidar su dominio, la fe en Dios, que una vez proveyó una base sólida para la moralidad y la justicia, fue gradualmente reemplazada por una fe en la fuerza y la autoridad de los Nefilim. En medio de esta creciente oscuridad, todavía había quienes recordaban el propósito original de la creación. Pequeños grupos de humanos, preservando antiguas tradiciones, intentaban revertir la corrupción, buscando una verdadera conexión con el Creador. Se reunían en secreto, compartiendo historias sobre el Edén y la pureza de la relación que los humanos deberían tener con Dios. Estas reuniones eran un recordatorio de lo que se había perdido y de la esperanza de que un día la luz regresaría. Los Nefilim, percibiendo la resistencia, intensificaron su vigilancia. Aquellos que se oponían a su influencia eran perseguidos, a menudo severamente castigados. La dualidad del ser humano, la capacidad de buscar tanto el bien como el mal, estaba en un conflicto feroz. Cada acto de rebelión contra los Nefilim y el sistema que habían establecido era un paso hacia la libertad, pero también una invitación al peligro. La guerra entre la luz y la oscuridad no era solo una batalla física, sino una lucha por el alma de la humanidad. A medida que el conocimiento se volvía cada vez más distorsionado, la línea entre el bien y el mal se hacía indistinta. La humanidad, inicialmente creada para vivir en armonía con la creación, estaba ahora en un ciclo vicioso de autodestrucción. Lo que debería haber sido un viaje de aprendizaje y crecimiento, se transformó en una búsqueda desesperada de poder y reconocimiento, llevando a la ruina tanto a los seres humanos como a los Nefilim. Así, la historia de Adán y Eva y la interacción con los Nefilim nos enseña que el conocimiento, cuando es mal utilizado, puede convertirse en un arma. La caída del Edén no fue solo la pérdida de un espacio físico, sino un símbolo de la pérdida de valores, de la conexión con lo divino. Lo que comenzó como un regalo de sabiduría y poder se transformó en una carga, un recordatorio de que cada elección tiene sus consecuencias, y que la verdadera fuerza reside en la humildad y en la búsqueda de la luz, no en la dominación y el control. Meren miró a los ojos de Cael, su mirada profunda como un abismo que carga siglos de conocimiento y dolor. Aunque la fuerza física ha disminuido, la esencia de los Nefilim permanece. Estamos ligados a la tierra, al cielo y a lo que muchos olvidaron, la magia que fluye a través de todas las criaturas y elementos. La verdadera fuerza reside en la armonía con la naturaleza y en la sabiduría de comprender lo que está más allá de lo visible. Cael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él solo había soñado con escuchar tales palabras que tocaban algo profundo en su corazón. Pero, ¿por qué las leyendas hablan de nosotros como si fuéramos meras sombras del pasado? ¿Por qué los humanos les tienen tanto miedo a ustedes? La pregunta salió como un susurro, cargada de curiosidad y temor. Meren respiró profundamente y, al exhalar, pareció que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si las memorias ancestrales se aglutinaran en torno a ellos. Los humanos temen lo que no comprenden. Cuando los Nefilim caminaron entre ustedes, trajimos tanto luz como sombra. El poder tiene un precio, y muchos se dejaron seducir por él, olvidando que la verdadera dominación proviene de la unión y no de la subyugación. Los humanos se alejaron de sus lazos con la creación, y esto generó distorsiones y miedos. Entonces, ¿quieres decir que el miedo de la humanidad es resultado de una desconexión? Cael preguntó, absorbiendo las palabras del Nefilim. Meren asintió lentamente, su expresión seria. Sí, y es a esa desconexión la que nos lleva a vivir en mundos separados. En tiempos antiguos, conocíamos a cada uno de ustedes por su nombre, éramos amigos y aliados. Ahora somos solo figuras en historias, frecuentemente distorsionadas por aquellos que no conocen la verdad.
El joven sintió una oleada de tristeza al escuchar eso. Pero, ¿cómo podemos restaurar ese vínculo? ¿Cómo podemos volver a ser uno solo? La esperanza en su voz era una llama que empezaba a brillar. Meren miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a surgir, como pequeñas linternas encendidas en la inmensidad de la noche. El camino de vuelta es largo y exige coraje y compasión. Deben recordar quiénes son y qué es lo que realmente importa. A través de la conexión con la naturaleza, con los demás y con ustedes mismos, pueden reavivar la llama del conocimiento. Pero también es necesario enfrentar los miedos que fueron sembrados en sus corazones, confrontar las sombras que habitan dentro de ustedes y en el mundo a su alrededor. Ese es el verdadero viaje de los mortales. Kael reflexionó sobre esas palabras. Él siempre sintió que había algo más allá de lo que se veía, una conexión más profunda entre todos los seres. Yo quiero hacer eso, quiero ser parte del cambio, pero ¿cómo puedo empezar?, preguntó él con determinación. Meren sonrió nuevamente, y su sonrisa iluminó la oscuridad a su alrededor. El cambio comienza con un solo paso. Tu intención de buscar la verdad ya es un gran avance. No subestimes el poder del colectivo. Otros comparten tus inquietudes, y juntos pueden crear un movimiento. Las pequeñas acciones, como cuidar la tierra, respetar a los animales y buscar la paz entre los hombres, son fundamentales. Cada elección que haces resuena más allá del momento presente. El Nefilim miró una vez más hacia el horizonte, su majestuosa forma, iluminada por la luz de la luna creciente. Recuerda, Kael, lo que está perdido puede ser hallado de nuevo, pero lo que fue olvidado necesita ser recordado con amor y paciencia. Y sé consciente, siempre que cuestiones la realidad, siempre que busques lo que está oculto, los ecos de los Nefilim estarán a tu lado, guiándote incluso en las horas más sombrías. Kael sintió una oleada de gratitud inundar su ser. La conexión que había establecido con Meren era algo más allá de lo físico, era una comunión de almas que trascendió el tiempo. Él sabía que no estaba más solo en su búsqueda por comprensión y verdad. Con cada latido de su corazón, él sentía la presencia de los antiguos, aquellos que vinieron antes que él y ahora estaban dispuestos a guiarlo. La noche avanzaba y las estrellas parecían brillar con más intensidad a medida que Meren se preparaba para partir. Mi tiempo aquí es limitado, pero siempre puedes llamarme a través de tus pensamientos. La búsqueda por conocimiento nunca termina, y los Nefilim siempre estarán presentes para aquellos que tienen el coraje de mirar más allá del velo de la realidad. Kael sintió una oleada de gratitud inundar su ser. La conexión que había establecido con Meren era algo más allá de lo físico. Era una comunión de almas que trascendió el tiempo. Él sabía que no estaba más solo en su búsqueda por comprensión y verdad. Con cada latido de su corazón, él sentía la presencia de los antiguos, aquellos que vinieron antes que él y ahora estaban dispuestos a guiarlo. La noche avanzaba y las estrellas parecían brillar con más intensidad a medida que Meren se preparaba para partir. Mi tiempo aquí es limitado, pero siempre puedes llamarme a través de tus pensamientos. La búsqueda por conocimiento nunca termina, y los Nefilim siempre estarán presentes para aquellos que tienen el coraje de mirar más allá del velo de la realidad. Con estas palabras, Meren comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose en una luz suave que iluminaba el claro. Kael extendió la mano, pero ya no había nada que sostener. Sin embargo, una nueva certeza había nacido dentro de él. Él se levantó, sintiendo la energía de la tierra pulsar bajo sus pies, la conexión con todo a su alrededor volviéndose más fuerte. Nada más que retener. Sin embargo, una nueva certeza había nacido dentro de él. Se levantó, sintiendo la energía de la tierra pulsar bajo sus pies, la conexión con todo a su alrededor volviéndose más fuerte. Al mirar a su alrededor, Kael percibió que los árboles parecían más vivos, las hojas susurraban secretos y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca antes había notado. Estaba más consciente del mundo a su alrededor, como si una nueva capa de realidad se hubiera revelado.
Voy a recordar, susurró para sí mismo, lleno de la determinación de seguir adelante. Recordaré a los Nefilim la sabiduría que trajeron y la importancia de mantener viva esa conexión. No importa cuán distantes estén, me esforzaré por restaurar lo que se perdió. El amor y la compasión son las claves que abrirán la puerta a un futuro donde humanos y Nefilim puedan coexistir nuevamente. Con el corazón ligero y la mente abierta, Kael comenzó su viaje de regreso, no solo como un mortal, sino como un portador de la verdad. Sabía que el camino estaría lleno de desafíos, pero ahora había algo que lo guiaba, el recuerdo de los Nefilim y la certeza de que la verdadera fuerza reside en la unión y la comprensión. Y así, caminó bajo la luz de las estrellas, listo para enfrentar el mundo, un paso a la vez, sin olvidar nunca las enseñanzas que le fueron dadas en aquella noche mágica.